Muy buenos días, hermanos. Les saluda el pastor Carlos César González Cruz, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, actualmente radicando aquí en la ciudad de Cancún. Escribí este pequeño libro llamado Los Asesinos de la Gracia. ¿Por qué los asesinos de la gracia? Los asesinos de la gracia es un llamado personal a concientizar nuestras acciones en el camino de la fe. En la gran familia de Dios, los hijos siendo tantos, tenemos tantas maneras de ver, sentir y expresar la fe, la adoración y el servicio a Dios. No debemos de pensar que la manera en que lo hagamos nosotros como persona, familia o grupo religioso es lo más acertado o conveniente. Dios como Padre nos ha hecho tan diferentes a cada uno de nosotros. Y nuestras diferencias no deben de separarnos, sino llevarnos a una armonía. Tenemos que aprender a admirar, a apreciar y valorar las diferencias que otros hermanos en la fe tienen al adorar. Y estas, aunque sean diferentes y contrarias a nosotros, no por ellos están en contra de Dios o también de nuestra persona. No nos sintamos ofendidos o pensemos que están atentando contra la pureza de Dios aquellos que son diferentes a nosotros. Ellos tienen derecho también a creer lo que creen, así como nosotros creemos lo que creemos. Aún más, aquellos que tienen un lugar de autoridad, que son poderosos, líderes, pastores, en los círculos cristianos, no sean autoritarios, no se consideren dueños de las vidas de las personas, de las conciencias, de la fe y de esos lugares de adoración, al grado de ser llevados por sus pasiones y lastimar groseramente a sus semejantes. Los asesinos de la gracia es un llamado a reflexionar, a ser prudentes con nosotros mismos y con los otros que en el largo camino de la fe son diferentes. Prudente quiero decir por ser sobrios, al actuar con los demás, haciendo las cosas como deben de hacerse, decir lo que debemos de decir con responsabilidad. Como alguien ha dicho, di lo que debas de decir y enójate con quien debes de hacerlo, pero con la persona correcta, con las palabras correctas, con una actitud correcta y en el lugar correcto. De manera que Dios ha tenido amor, paciencia, comprensión, atención con nosotros mismos. Así lo debemos de hacer con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, el Hijo de Dios, que es muy diferente de mí y de ti. El gran mandamiento de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Así es que en esta mañana que me da el Señor la oportunidad de poder llegar a ustedes a través de este humilde libro que lleva a la inquietud, al razonamiento, a la comprensión, ojalá esta semana de caminar juntos nos pueda ayudar a hacer una pausa en nuestro peregrinar y analizar nuestra actitud hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Bendiciones. El pastor Carlos César González Cruz, pastor de la Iglesia Presbiteriana, para este grupo teológico que preside nuestro amado hermano Salomón. Por mi paso en el estado de Tamaulipas, en las colindancias del estado de Texas, y ejerciendo el pastorado en la iglesia Monte Sinaí, y a la vez como pastor del bordo de la frontera, Dios me dio la oportunidad de pastorear esta iglesia de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y a la vez de poder tener amigos en el Valle de Texas hasta Austin. Entonces, en estos lugares me encontré a un hombre viejo llamado Milton Amel García,
a quien le dedico este libro. Él ya está en la presencia del Señor, a él y a su maravillosa esposa, que Dios le dio como compañera en los vaivenes de la vida, la hermana Victoria Margarita de García. El hermano Milton fue un gran hermano y amigo, como los muy pocos cristianos sinceros que encontramos en el reino. Él fue otro cristiano que me mostró a interpretar, vivir y disfrutar el cristianismo de una manera diferente, aunque tuve que pagar el precio de la desprogramación que yo tenía. Sí, porque todos nosotros hemos concebido, hemos aprendido, concebido, y creemos que la forma de servir, de adorar y de ver el reino de Dios es ese molde que muchas veces le cuesta quebrarse o romperse para poder seguir aprendiendo. Milton era un hombre viejo de la iglesia, con una adoración diferente, con una actitud diferente, tosco, burdo, pero con una belleza interior. Y la forma como me enseñó fue dura y difícil, pero llegó a ser un gran amigo, un gran padre, un gran apoyo al ministerio que en esos años realizaba. Por 1998. A él le dedico mi libro, a él y a su esposa. Este libro lleva una disculpa o una petición de perdón de una manera seria, sincera a todos aquellos que durante mi trayectoria he lastimado, causándoles decepción y tristeza. Reconozco que muchas veces me he aferrado defendiendo mi fe, mi manera de ver las cosas, mi apreciación, que a veces llamo el punto de vista de Dios, según yo. Y hasta a Dios mismo he pretendido defender. Con todo eso he ofendido a aquellos que difieren tanto de mí, de mi manera ideológica, teológica y ética. Afortunadamente, la gracia y la misericordia de Dios ha iluminado mi entendimiento para comprender que la variedad y diversidad que tiene todo ser humano como persona única e irrepetible armoniza y sinergiza el macromundo del conocimiento. Todo ser humano posee el don de Dios para dar su aportación sobre sus propias experiencias y apreciaciones, y todas ellas son dignas de respeto y consideración. También me adelanto a ofrecer humildemente una disculpa a aquel lector que se niegue a entenderme o comprenderme. No es mi propósito que los que me lean piensen como yo. Yo solamente quiero hacerles pensar para que de acuerdo a la situación con sus semejantes puedan mejorar y enriquecer las relaciones interpersonales con sus seres queridos y con el prójimo. Les suplico a todos, siempre manejemos no solamente un buen cambio de actitud, sino también una buena actitud al cambio. Creo que en todo el género humano no existen ateos natos. Sí, no existen ateos natos, sino más bien estos, como los define la palabra de Dios, son necios, dice el Salmo 14. Y queriendo encontrar y vivir su propia autonomía, han querido irse por el mismo camino que tomó el Hijo pródigo. Es mi plegaria a Dios que para el bien de ellos, del nuestro y del mundo, vuelvan a casa y gocen de los ricos dones de nuestro Padre Celestial. Es el Evangelio que nos vuelve a Dios y nos hace convivir en armonía unos con otros, no importando diferencias clericales, razas, ideológicas, ni también otras diferencias que nos hagan alejar de nuestros semejantes, o por ende de Dios mismo. Y este evangelio realmente es muy sencillo. Jesús lo definió como el más grande mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 36 al 39. La tradición dice que cuando Juan, el evangelista y discípulo de Cristo, era muy viejo,
Lo llevaban a las reuniones de los cristianos donde adoraban a Dios, y allí le pedían que dijera alguna palabra a la congregación reunida. Él siempre decía: amaos los unos a los otros. Un día le preguntaron por qué siempre repetía esto, y él respondió: porque es el mandamiento de Dios, y quien hace esto cumple con toda la ley de Dios. Así pues, en el ejercicio de la religión, no pidamos a la gente cosas que Dios nunca pidió. Tampoco exijamos a otros cosas que nosotros mismos no hemos podido hacer. No obliguemos a algunos a que cambien de actitudes que nosotros mismos no hemos podido cambiar. Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. Procuremos no convertirnos en los asesinos de la gracia, haciendo pesada la cruz de Cristo. Muy buenas tardes. Soy el pastor Carlos César González Cruz, y para este grupo de instrucción teológica estoy dando estudios sobre los asesinos de la gracia, un humilde y pequeño libro que solamente tiene como propósito hacer pensar, recapacitar y saber que el Dios Todopoderoso se ha manifestado al hombre en diversos lugares, en diversos tiempos y de diversas formas. Quiero dejar muy bien asentado: creo en la palabra de Dios, creo en la revelación progresiva, creo que la Biblia nos muestra esa revelación de un Dios todopoderoso, primeramente desde la creación. Las cosas hechas muestran al Dios invisible. Como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y asimismo, página a página, la Biblia va mostrando esa revelación de Dios progresiva. Y así tenemos la Biblia hecha libro en cómo Dios se mostró a los hombres de la antigüedad, pactó con ellos, se reveló a ellos y ellos hicieron pactos con Él. Pero la Biblia es el libro de Dios y nos muestra a grandes rasgos la manifestación de este Dios todopoderoso. Obviamente, aunque la Biblia se ha cerrado como revelación y como palabra de Dios y como libro sagrado, es para nosotros regla de fe y práctica, Dios no ha cerrado su manifestación y su revelación a todos los hombres, a todas las criaturas, en todos los tiempos, en diferentes lugares. Podemos saber nosotros que Dios sigue mostrándose y manifestándose. Lo que hoy tenemos como palabra de Dios, así lo hemos recibido como el libro que nos instruye. Sin lugar a dudas, Dios sigue manifestándose y revelándose y mostrando su poder en los seres humanos. Hace una semana, exactamente en este día, recibí la llamada de un amigo. Ese amigo me pedía de favor que yo atendiera a uno de sus amigos que se había caído de un edificio aquí en Cancún trabajando. Un edificio de 4 pisos. El joven cayó de la azotea de ese edificio de 4 pisos. Me platicaron con lujos de detalle cómo sucedió y cómo llegó su hermano hasta el piso de abajo, la planta, a mirar a su hermano moribundo. Con miradas perdidas, los ojos vidriosos, echando espumas con sangre por la nariz, boca y oídos. De ahí lo levantaron, lo llevaron al hospital. Me pidieron de favor que yo pudiese ayudarles en los trámites para cuando él falleciera, llevaran su cuerpo hasta el estado de Chiapas. Los médicos dijeron que
que hicieran todo lo posible por traer documentación oficial y personas que reclamaran el cadáver, y que lo habían inducido a un coma para que pues pasara sus últimos momentos y la familia pudiese llegar a tiempo para reclamar el cadáver. 72 horas le dieron. Estoy hablando de que ese muchacho todavía está en el hospital, moribundo, pero sigue respirando fuerte, sigue con vida. La familia aún no llega. Los médicos supieron que estamos orando por él y los médicos dijeron: sigan orando. Es un milagro que, primeramente, que haya sobrevivido, y en segundo lugar, que todavía viva. Ese Dios todopoderoso que se ha mostrado en la Biblia todavía sigue mostrándose hoy en día, cuando oramos, cuando pedimos a Dios, cuando le buscamos. Y yo no sé la prueba para quién sea más grande, para el que está ahí muriéndose o para la familia que está viendo a su familiar morirse, o para la comunidad cristiana que tiene que dejar muchas veces de hacer aquello que llama a hacer la obra de Dios y ocuparse verdaderamente en la obra de Dios. Hay cosas que el hombre hace como obra de Dios, pero que ha olvidado el hacer y qué hacer de la verdadera obra de Dios. En la Biblia vemos que las viudas, los huérfanos, los pobres, el débil, el necesitado, esa es la obra de Dios para el pueblo. El pueblo debe de ocuparse, y los que están en eminencia deben de trabajar en pro de ellos. La iglesia es el lugar donde muchos moribundos, emocional, mentalmente, físicamente, pueden llegar. Pero muchas veces las iglesias tienen un monopolio y gente lastimada y herida ha llegado a las iglesias y éstas han cerrado sus puertas, pensando que esos heridos y lastimados van a contaminarlos. De allí mi propósito de este libro, hacer pensar solamente, para retomar la tarea específica y excelente que es la tarea de Dios, trabajar con los perdidos, traerlos aquí y llamarlos. A manera de introducción doy esto para justificar la razón de mi libro, Los Asesinos de la Gracia, y ojalá que los oyentes puedan escuchar con atención, y tienen todo el derecho de poder dar una opinión respecto a esto. Gracias. Vuelvo con el siguiente audio. Lo inexplicable de la cruz. La cruz de Cristo es un hecho que todos tenemos una opinión sobre ella. Ella es para algunos un amuleto con el cual se exorciza demonios, se persigue y se mata vampiros. Las fuerzas malignas no tendrán ningún poder si se trae la cruz como amuleto, dicen algunas personas. Es así como surgen historias como esta. En un pueblo apartado de la ciudad vivía una mujer que tenía un hijo adolescente, con el cual reñía constantemente, ya que a pesar de la insistencia que ella le hacía para que volviera temprano de las parrandas a su casa, este joven siempre desobedecía y llegaba tarde. Ella entonces le hizo creer que unos demonios que estaban encarcelados se habían escapado buscando refugio en el pueblo. Estos salían ya muy noche para atormentar a los muchachos desobedientes. Aparentemente esto le iba a ayudar,
y los conflictos con este joven desaparecerían. Al principio fue así, pero el muchacho empezó a padecer de fuertes crisis de pánico al caer la noche. La madre, ahora con gran preocupación, le regaló un crucifijo y le hizo creer que por este crucifijo sería invencible, mientras conservara consigo esa cruz. Los demonios no le harían ningún daño. Pero la situación empeoró. Ahora el muchacho no solo tenía miedo a la oscuridad de la noche, sino también a perder su amuleto, aumentando con esto su psicosis. Bueno, en el derecho de pensar que tenemos, otros creen respecto a la cruz que es un amuleto de suerte, generador de buenas vibras. Si la traes contigo, la suerte estará de tu lado. No importa lo que hagas, no importa si mientes o haces negocios malos, la cruz te ayudará para que todo te salga bien, dicen ellos. Y podemos verlos, en sus negocios tienen un crucifijo. Había un hombre que presumía de ser buen cristiano por un bonito y grande, costoso crucifijo que tenía en su cuello. Quiso impresionar un día a Dios y le dijo: Señor, para que veas cuánta fe tengo en ti, creo sin temor a equivocarme, que en el próximo sorteo de la Lotería Nacional yo seré el agraciado con el premio mayor. Pero escuchó la voz del Señor que le dijo: ¿y ya compraste por lo menos el boleto? Para que la ley de las probabilidades te ayuden. ¿No es este mismo optimismo o positivismo de buena intención que está en mucha gente? Esas cosas les mueven a ellos a tener un juicio sobre el crucifijo. No es la buena intención, no es el poder de un objeto, ni la sabiduría, ni el eterno propósito que haga que sucedan ciertas cosas, sino la gracia divina de Dios. Muchos utilizan la cruz usándola como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, el cual después de ser liberado se convierte en un esclavo para cumplir los deseos de su liberador. La creencia de algunos es que la fe en la cruz les da el poder para dar órdenes, para que se cumpla cualquier cosa, aún caprichos, sin ellos. Ellos piensan que por motivo de su fe en un objeto o en algo o en la imaginación de Dios, esa fe es mágica para mandar a Dios a hacer las cosas que ellos quieren. Es muy respetable lo que ellos pueden pensar. Admiro a esa gente que dedica con gran devoción un buen tiempo todos los días a rezar el rosario. Sí, los admiro. Aquellos que rezan el rosario. En sus quehaceres religiosos y oraciones, ellos buscan a Dios con el mismo anhelo que dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El rosario es una ensarta de cuentas o cordón de nudos utilizados para contar oraciones. Los rosarios se emplean en muchas religiones, no solamente en la religión católica, también en el budismo, en el hinduismo, en el islam, en el cristianismo, refiriéndonos a los católicos, o a los anglicanos, o a los ortodoxos. En la práctica católica es una cuerda con cuentas ensartadas que se cierra en forma de círculos. Se abre una cuerda pequeña con 3 cuentas y de la que pende un crucifijo al acabar cada decena. El rosario tradicional consiste en 5 grupos de cuentas llamadas decenas, cada una de las cuales se compone de una cuenta grande y 10 pequeñas. En las cuentas grandes se reza el Padre Nuestro, en las cuentas pequeñas el Ave María. Al acabar,
se recita la doxología, gloria a Dios. Mientras se rezan las oraciones, la persona que dirige el rosario puede invitar a meditar sobre una serie de pasajes del Nuevo Testamento, llamados misterios del rosario, de la vida de Cristo, su Madre María. La expresión de estas meditaciones es opcional. Regreso en un momento para seguir hablando de este crucifijo en el rosario. El pastor Carlos César, para el grupo de instrucción teológica. Sigo hablando sobre el rosario. En el Islam, el rosario lleva 39 o 99 cuentas de color ámbar, y su práctica consiste en contar todas las series para recitar los 99 nombres más hermosos de Alá recogidos en el Corán. Los rosarios hindúes o hindús y budistas se componen de 108 cuentas, es decir, 112 en el budismo japonés. En el budismo, las 108 cuentas simbolizan los 108 pecados o fallos a los que tiende la especie humana a ser. En el jainismo también se emplea un rosario de 150 cuentas. Así podemos ver que el rosario, como ejercicio espiritual, no es primitivo o no es únicamente de los cristianos católicos o de los que se dicen cristianos católicos. Realmente sí admiro a esa gente que aparta un tiempo para su devoción espiritual, entre comillas. Admiro a ese tipo de personas, ya que, siendo honesto y un poco apenado, puedo decir que muchas veces yo hago mis oraciones mecanizadas y me he cachado demasiadas veces orando a Dios y mis pensamientos están en otro lugar. Honestamente, esa gente que dedica tiempo para su encuentro con Dios, pese a que lo hacen diferente, puedo ver que su necesidad de Dios los lleva a ese ejercicio espiritual. Un hombre que realmente estaba demasiado ocupado por sus muchos negocios, apenas tenía tiempo para tomar sus alimentos. Así que pensó mejor en escribir en una tarjeta su oración, y cuando se sentaba a comer, levantaba por encima de su cabeza la tarjeta diciendo: Señor, mi oración, e inmediatamente comenzaba a comer. A las personas muy devotas en sus oraciones, aquellas que aman la cruz en su rosario, realmente las admiro. Y recuerdo que la Madre Teresa de Calcuta siempre decía: a Dios le gusta que le recemos fuera de los templos, con la vida práctica, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser. Tales oraciones, de esas oraciones se agrada a Dios. Una mujer dura, la Madre Teresa de Calcuta. Su semblante fuerte, entregada a un ministerio de Dios en las lides donde ella estaba, en Calcuta. Anécdotas muchas se han mostrado de ella. Una de ellas es que un día lavaba las llagas malolientes, podridas, de un hombre que padecía lepra. Con una esponja, agua y jabón, lavaba esas llagas. Un turista anglo se paró frente a ella y miró el trabajo que esta mujer hacía. Y le dijo: yo no haría eso que usted hace ni por $1.000.000. Ella detuvo la esponja con que lavaba las heridas y, levantando su mirada, miró al anglo y le dijo: yo tampoco lo haría por $1.000.000. Ella tenía un ministerio de ese Cristo que colgaba en su cuello, de ese rosario. Y eso, la fe en eso, le llevaba a un ministerio con los menos afortunados.
Es bastante confuso, pero ¿por qué los protestantes en México tildamos al católico romano? Eh, ¿Por qué los protestantes en México tildan al católico romano? ¿Por qué los protestantes en México tildamos de católico romano aquel que trae colgando un crucifijo en el cuello, pese a que sea cristiano? Es decir, parece que podríamos juzgar mal a todo aquel cristiano que pudiese mirar una cruz bonita como algo de lujo y traerlo. Parece que le decimos que eso huele a idolatría. Parece que lo etiquetamos como que está traicionando la fe en Cristo. La razón que mucha gente da de eso es que Jesús resucitó, no quedó colgado en la cruz. Él ahí murió en una cruz, pero resucitó. Y por eso la cruz se vuelve como un instrumento de rechazo para algunos. Al menos así lo he escuchado. Regreso. El pastor Carlos César González, para el grupo de instrucción teológica. El Dios eterno, manifestado en la palabra encarnada que es Jesús, muchas veces es apropiado o es exclusivo de ciertos grupos religiosos. ¿Será Dios protestante o es Dios católico? Esta confusión, al igual a la que muchas personas han caído, me recuerda a ese deporte llamado box. Cuando veo ese deporte, presentan a los contrincantes y cada uno de ellos se agacha en su esquina, se persina y hace una oración. Pienso que a Dios, pidiéndole que lo cuide de esa pelea y que le ayude a vencer a su contrincante. El otro está pidiendo lo mismo. ¿Con quién estará Dios? ¿A quién va a ayudar Dios? ¿De qué esquina será Dios? Para el emperador Constantino fue un emblema la cruz, que le garantizaba el triunfo en la batalla del puente Milvio, cerca de Roma, en octubre del año 312 después de Cristo. Él hizo una promesa. Él narra que un día antes de su batalla buscó la ayuda de Dios y vio un emblema en las nubes, en el cielo, y unas letras que decían: por este signo vencerás. Y él dijo: si es así, me haré cristiano. Al salir vencedor, hizo público su cristianismo en el 313. Declaró oficial la religión cristiana, que había sufrido despojo, reprensión y muerte por la causa de Cristo, y les devolvió los bienes que les habían sido confiscados. No hizo oficial del imperio la religión del cristianismo, pero él declaró su cristianismo y dio apoyo para que el cristianismo tuviera un gran avance. Posteriormente hubieron otros emperadores que tomaron el cristianismo y la oficializaron. Me llama la atención cuando el apóstol Pablo en el libro de Gálatas ve la cruz de Cristo. A veces cierro mis ojos a leer la Biblia y pregunto: dime, Pablo, Pablo, tú el gran apóstol Pablo, dime, ¿realmente qué estás viendo en este libro de Gálatas, de Filipenses, sobre la cruz? Cerrando mis ojos, doy lugar a la imaginación. Y pienso que Pablo se quedaba extasiado
mirando la cruz de Jesús. Él estaba viendo con detenimiento la cruz. Miraba los clavos, miraba con detenimiento al crucificado. Realmente su mirada era profunda y veía más que la multitud de malhechores y espectadores. Vio el día de que estaba en el día de su crucifixión. Pablo observaba profunda y detenidamente. Yo me veía como un pequeño niño de escasos 6 años, que he llevado a una galería donde se exponen las colecciones de obras artísticas de Rembrandt, Frans Hals, Toulouse, Lautrec, Vincent van Gogh, etc. Como no entendía yo nada, después de dar un largo bostezo aburrido de tratar de ver lo que veía, y que evidenciaba mi bostezo, mi gran aburrimiento, pregunté: vamos, Pablo, dime realmente qué estás viendo. ¿Por qué te detienes a observar tanto tiempo la cruz de Cristo? Shh, me respondía Pablo. Él puso el dedo índice derecho sobre sus labios. Molesto por mi reverencia a su éxtasis, bajé la cabeza avergonzado por mi ignorancia. Pero él me miró compadeciéndose de mí y me dijo con voz serena, llena de convicción: lejos esté de mí gloriarme en mi vida, sino solo en la cruz de mi Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. ¿Puedo decirte algo? Casi no entiendo la profundidad de este gran misterio de Gálatas 6:14. Si la cruz encierra tanto, es un símbolo. El símbolo es un recordatorio, una referencia, una figura, la evocación mental de un conjunto de enseñanzas recibidas y aceptadas como nuestro programa ético. Por ejemplo, un niño ve ondear la bandera en el asta bandera, la hermosa bandera mexicana, y expresa: mira, ahí está México. México es reducido a un pedazo de trapo con la figura de un águila devorando una serpiente sobre el nopal al centro. En cierto sentido, sí. Ahí está todo México representado en un símbolo patrio. Al irlo desenvolviendo con una clara explicación, expresamos lo grande y maravilloso que es México. ¿Qué profundidad, qué misterio, qué enseñanza tiene la cruz de Cristo? Regreso en un momento. La cruz de Jesús nos lleva al cumplimiento de las profecías mesiánicas dadas en Génesis 3:15. De manera más clara lo vemos en Isaías 53. Todo ese capítulo nos habla del siervo inmolado. Podríamos mencionar cientos de pasajes bíblicos que nos llevarían a la inmolación en la cruz de Jesús por amor a nosotros. Me contaron la siguiente historia que sucedió en tiempos de la guerra de Vietnam. Llegó a casa de una familia en los Estados Unidos un citatorio donde se requería que el hijo único prestara el servicio para defender su país, participando en la guerra. El padre y la madre estaban muy tristes, llorando desconsoladamente. Por esos días fueron visitados por un familiar muy cercano, un sobrino que vivía solo. Al saber la situación y la razón, la tristeza de la familia, se ofreció para ir en lugar de su primo a la guerra. El gobierno de los Estados Unidos no puso ninguna objeción a esto. Aquel hombre cayó en combate y fue regresado muerto a su país en una bolsa negra. El primo que iba a ir originalmente, que había sido requerido y no fue, llevó el cuerpo de su primo, que fue en lugar de él. Lo sepultó y escribió en su lápida: aquí yace mi sustituto. Y por mucho tiempo la cruz ha sido el lugar, el símbolo, el emblema que nos recuerda el lugar donde podemos ahora escribir:
en esa cruz. Aquí yace mi sustituto. ¿La cruz es superstición? ¿Quién puede llamar superstición a la fe o creencia de otro? ¿En cuántas personas hay superstición cuando se sienten seguros de su salvación solo después de bautizarse? ¿O solo cuando están en el templo? ¿O solo por cargar la Biblia? ¿Cuántos de nosotros seríamos criticados como supersticiosos por creer en Dios? No cabe la menor duda que la cruz genera grande discusión y variedad de puntos de vista. Pero real es que todos los seres humanos tenemos derecho de dar nuestra propia opinión respecto a la cruz. Una opinión buena, mala, a favor, en contra, profunda, superflua, vaga, teológica. En fin, es hasta gracioso ese maravilloso mosaico de variedad que tenemos de diferir. Dice en Deuteronomios 21, 22 y 23, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y la palabra de Dios dice que maldito de Dios es el que es colgado en un madero, el crucificado. Y dice la palabra de Dios que Cristo se hizo maldición por nosotros, que Él tomó el castigo de nosotros, que en la cruz Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos declarados justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La muerte de la cruz es una forma de hacer morir a un criminal, tan dolorosamente y a la vez vergonzosa. La practicaban los persas, los egipcios, los romanos. La ley de Roma contemplaba que el transgresor debía ser azotado y obligado a cargar su cruz antes de morir. Jesús no era un transgresor, pero la palabra de Dios dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21. Y me pregunto, ¿por qué murió Jesús como un malhechor? Porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53:6. La cruz fue el instrumento donde la justicia de Dios fue satisfecha por el sacrificio cruento de la cruz. Cuando tú quieras saber cuánto te ama Dios, no miras el amor de Dios por objetos materiales, por cosas materiales que tengas. Cuando quieras saber en realidad cuánto te ama Dios, tan solo voltea a mirar esa cruz, donde murió su Hijo por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Regreso. Para instrucción teológica, el pastor Carlos César. Cuando me detengo a mirar imaginándome lo que Pablo hacía al profundizar sobre la cruz de Cristo, a veces pienso, ¿estaría loco Pablo para pronunciar todo lo que pronunció? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, dice en Gálatas 3:13. ¿Sabes? Quiero confesarte que me cuesta tanto entender la justicia de Dios como la gracia. En ocasiones he estado a punto de decir, estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. No es para que seas
un retrasado, más bien, no es que yo sea un retrasado, más bien soy lento en aprender y entender. Hay cosas que no se pueden ver a simple vista. Tienes que cerrar tus ojos físicos y abrir los ojos de la fe. Observar con detenimiento las imágenes frente a la cruz. Pasa tus manos sobre esa cruz. Siente lo áspero de los grandes clavos. Mira, allí yace tu sustituto. Recuerda, recuerda aquel maravilloso canto tradicional. Mira, algunas ocasiones he asistido a alguna exposición de mis amigos pintores y más voy a esas exposiciones por el compromiso de amistad. La verdad no tengo ojos para profundizar en esas pinturas, lo que ellos proyectan, en esos trazos donde gente experta analiza esos cuadros y se extasía. Los observa por largo rato. Yo me puedo aburrir, pero los expertos profundizan y se maravillan en esos cuadros. Lo mismo sucede con la cruz de Cristo. Aquellos que son humildes para profundizar, para mirar la cruz, para pasar sus manos sobre el Cristo crucificado, sobre los clavos, sobre lo áspero, lo burdo, lo duro de esa cruz, e imaginarse cada gota de sangre, cada quejido, cada hueso que se rompió, puedes decir, allí está quien murió en mi lugar. Y un himno que me cautiva mucho el corazón es un himno viejo, tradicional, que dice: en el monte Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. En la cruz Jesús dio su sangre, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció y mi ser pudo santificar. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús. Sus desprecios con él llevaré, y algún día, feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Allí murió mi Salvador. No idolatro la cruz. Solamente la cruz encierra un misterio y me recuerda quién murió por mí. Siempre amaré la cruz, porque allí me recuerda de mi Salvador. No la idolatro, amo a mi Salvador. Amén. El pastor Carlos César de Cancún para este grupo de formación teológica. Mirar la cruz de Jesús, contemplarla, reflexionar, meditar, analizar, en ella lleva tiempo. Muchos de nosotros podemos buscar con toda sinceridad a Jesús, el Salvador. Y una de las formas que la hacemos es ir a la iglesia. Muchos de nosotros vamos a la iglesia, convivimos, platicamos, nos comunicamos, disfrutamos de la presencia de uno, de otro, de aquel, de aquella, de este. Y muchas veces salimos sin siquiera haber tenido comunicación con quien era principalmente por quien habíamos ido a la iglesia. Precisamente vamos a la iglesia, pero para comunicarnos con el Salvador. Muchos de nosotros que vamos a la iglesia, puede ser que vayamos con otras motivaciones, como hacer negocios,
como el saludar a fulano de tal, como el participar con la música, como el estar enfrente, como cumplir una responsabilidad delegada. Pero muchas veces no miramos, no sentimos, no buscamos, no nos comunicamos, ni disfrutamos de Dios, de Jesús. Recuerdo que un día escuché la siguiente anécdota acerca de un pastor anglicano. Mandó a hacer con el carpintero del pueblo un Cristo para su parroquia. Después de algunos días, el carpintero llegó y acomodó el Cristo ahí en su parroquia. Linda imagen. El párroco se acercaba, lo miraba, se hacía a un lado, se retiraba y trataba de mirar esta imagen, rascándose la cabeza con una inquietud e inconformidad. Le dijo al carpintero: este trabajo está muy bien hecho, has labrado muy bien al Cristo, pero hay algo que no me gusta. Te acercas, no le ves el rostro, te retiras y es imposible ver el rostro de este Cristo. ¿Qué hiciste con él? Y el carpintero, sonriendo, dijo: a propósito, hice a este Cristo así, de tal manera que todos los concurrentes que vengan a esta parroquia, cuando se acerquen, cuando quieran ver a Cristo, no verán su rostro, a menos que se hinquen, que de rodillas se agachen, puedan ver el rostro del Cristo inclinado. Me gusta esta frase, me gusta esta anécdota, porque nos hace pensar que muchas veces nos hace falta una actitud de humildad, de sencillez para mirar el rostro de Jesús. Muchas veces pensamos que por nuestros méritos, que por nuestras obras, que nuestras acciones nos hacen merecedor. A veces pensamos que por tener fe podemos decretar, ordenar que Dios cumpla sus promesas con nosotros. Porque tenemos mucho tiempo, porque donamos terreno, porque damos dinero para la obra de Dios, y muchas veces creemos nosotros que eso nos hace merecedor. Merecedor de que los demás nos aplaudan, de lo que los demás nos alaben, nos den palabras bonitas, y a veces amenazamos a los grupos que si nosotros nos retiramos de tal o cual lugar, la obra de Dios se viene abajo. Pensamos nosotros que estamos por encima de otros. Me gusta la anécdota del Cristo en la parroquia del pastor anglicano, que había que tener una actitud humilde para agacharse y ver el rostro. La próxima vez que vayas al templo a adorar a Dios, tienes que ir de rodillas, con humildad y con sencillez. Porque si tú sales de ahí sin haber visto el rostro de Cristo, no ha servido de nada que te hayas acercado. Regreso. Servidor, el pastor Carlos César González Cruz de Cancún, para este grupo de instrucción teológica. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, hace mención de aquellas credenciales o cosas que él había logrado. Él dice que todo lo que él había logrado lo tenía como pérdida. Aquello que había sido ganancia lo tenía como basura, como estiércol, dice en algunas versiones. ¿Y qué eran estas cosas? Él había sido circuncidado al 8º día, era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo de ese fariseísmo, había sido perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice Filipenses 3, 5 y 6. Ahora bien, aquí es importante ver lo siguiente. Pablo dice de él, de confiar en la carne. Habían cosas que en su vida había logrado, como, vamos a decir, suerte, o los designios de Dios lo habían llevado a tener ciertas cosas. Por ejemplo, él había nacido en el pueblo escogido de Dios, con costumbres que le recordaba el pacto de Dios con su pueblo. Había sido circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Los de Benjamín eran los más distinguidos de Israel, hombres de gran valentía y buenos con la flecha, dice 1 de Crónicas 8:40. Eran descendientes de la ley, descendientes del rey israelita, del primer rey israelita, descendientes de uno de los más queridos, Benjamín, hijo de la mujer más amada de Jacob. Y él dice que es hebreo de hebreos, de los más puros, no solo de la raza, sino también de costumbres y lenguajes. Pero añade, estas cosas las había obtenido no por mérito propio, sino gracias a la genética, como un regalo de su herencia. Pero añade más. A continuación vemos lo que él mismo logra con los esfuerzos propios. El haber alcanzado un título académico de fariseo. Él escogió ser un fariseo, era un maestro de la ley. En ese camino había logrado destacar tanto que dice que en el judaísmo aventajaba a muchos más contemporáneos de su nación, siendo mucho más celosos de la tradición de sus padres, dice Gálatas 1:14. Fue reconocido como un gran fariseo. No fue un hombre pasivo, sino activo de su religión. Fue celoso en el celo que persiguió a la iglesia, con tanto celo que persiguió a la iglesia. Él fue uno de los más crueles perseguidores de los primeros cristianos. El libro de Hechos de los Apóstoles lo describe así. Y Saulo consentía en su muerte cuando lapidaron al diácono Esteban. 8:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, dice Hechos 9:1 y 2. Él mismo declara, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron yo di mi voto. Y cuantas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras, dice Hechos 26:9-11. Yo perseguía a la iglesia de Dios. Y 1 Corintios 15:9 dice, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, era tan observador y aplicador de la ley de Dios, teórico y práctico, demostraba a través de su manera de ser y actuar, que había algo que viene detrás de que había algo más que viento detrás de sus palabras. ¿Se da cuenta qué méritos tenía Pablo? ¿Qué alcances por esos logros que él había tenido? Todos esos logros, todo eso que en algún momento fue un prestigio para su religión, dice que lo tomó como basura, lo tiró por amor al Señor. Encuentro yo, dice, los estimó como pérdida, y aún más, dice en la versión antigua de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, así como en la Biblia católica
de Ceiba, de Sevilla, todas estas cosas las tengo por estiércol. Religión sin Cristo, religión sin cruz, religión sin tomar la cruz de Cristo cada día, es fanatismo y es reprobable ante los ojos de Dios. Vuelvo. Su servidor, el pastor Carlos César González, para el grupo Instrucción Teológica. De acuerdo a su religión, el apóstol Pablo, con los méritos que él había tenido de ser un perseguidor, exterminador del cristianismo, pudo haber tenido medallas de reconocimientos. Sin embargo, tenía la reprobación del mismo Jesús a quien perseguía, haciendo todo acto perverso y malo. Cuando Pablo encuentra a Jesús, todas esas medallas son tiradas, llevadas a la basura, y él solamente se goza en la cruz. Es cierto que muchos de nosotros hemos obtenido con logros, con esfuerzos humanos, algún título por ahí académico, algún conocimiento teológico, algo que nos ha llevado a destacar y estar tal vez un poco por encima de los demás. Y muchas veces al llegar a buscar a Cristo en la iglesia, nos olvidamos de que lo estamos buscando y presumimos ante los demás de los logros. Es triste encontrar en las iglesias que pueden acomodar en buenos lugares de convivencia de sus ágapes a los más destacados, a los más ricos. Ellos pueden obtener el primer lugar en los alimentos que se sirven, la mejor comida, la mejor atención. Y es que él es médico o él es abogado. A veces hasta dicen es que él es el pastor. Algunas ocasiones he querido ser el último. He querido convivir mejor con la chusma, con la prole, con los de abajo. Aun cuando te sienten que debes de estar con los más renombrados. Pero hemos de recordar que buscar al Cristo en las iglesias nos lleva a olvidarnos de los logros que tenemos afuera. Como dice la palabra del Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vístanse del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 2, 22 al 24. Esto significa que entrar a la comunidad de fe para ver al Jesús, al Cristo vivo, tienes que dejar tus títulos. Ya no eres el abogado de renombre, ya no eres el médico que llegó ahí con su gran y lujoso vehículo. Ya no eres renombrado, sino eres uno más de la familia de Dios. En lo personal no me gusta que la iglesia se ponga de pie cuando a veces dicen, vamos a ponernos de pie para recibir al presbítero fulano de tal. La iglesia no se congrega para recibir al hombre. Se recibe la palabra que viene de Dios y ante la palabra de Dios se pone uno de pie. Entonces, afuera títulos, afuera renombres, afuera prestigios. Alguien de mis amigos me decía que estuvo en Corea, y ahí en Corea el presidente de una ciudad importante ahí era diácono. Y a pesar de que había llegado el gobernador, creo era,
había llegado con un vehículo, con guardaespaldas y todo. Ellos, los guardaespaldas, su helicóptero había quedado afuera, pero él ahí en la iglesia era diácono. Dejó de ser el gobernador y como diácono tenía que servir a los fieles. ¿Te das cuenta? ¿Cómo está invertido en el cristianismo? El que quiera ser grande tiene que ser pequeño. Como el Cristo que tomó el hebrillo y la toalla. Se inclinó a lavar los pies de todos, incluso de su Judas, de su traicionero. Y ese ejemplo nos lo ha dado Jesús, para que nosotros nos inclinemos ante el mismo Jesús y seamos sencillos y humildes, aún hacia nuestro propio Judas. Jesús tuvo su Judas, sin duda alguna también nosotros. Entonces, el Cristo nos hace mirar diferente. Mis logros son para la gloria de Él. Si yo logro algo, no lo logré por mí, sino por su gracia. Regreso. Su servidor, el pastor Carlos César González, para el grupo de Instrucción Teológica. En el libro viene un capítulo sobre la reja que no pude abrir. Es la historia, la anécdota de un joven egresado de la universidad que me platicó esta historia. Son las 4 de la tarde con 7 minutos. Hoy dormí un poco más la siesta acostumbrada. Estoy triste, algo desilusionado. Había quedado de verme con el pastor Roque por la mañana en su casa para presentarle mi proyecto. Llegué a su casa, toqué el timbre y unos segundos después escuché su voz. Con tono molesto me dijo: pasa. Nos sentamos y con tanta ilusión comencé a plantearle mis planes. Verá, pastor, creo que la iglesia puede hacer algo más que reunirse en 4 paredes y servir a Dios cada domingo en los cultos. Creo que la iglesia puede ser de mayor bendición al prójimo y a la sociedad. Como dice la Biblia, somos luz y sal de este mundo. Y mis planes son que nos acerquemos a personas que desgraciadamente han sido víctimas de maltrato y de marginación, tales como son las madres solteras, los y las divorciadas, las sexoservidoras, niños de la calle, homosexuales y drogadictos, por mencionar algunos de ellos. Y describen, este tipo de personas describen nuestro problema social, pero que también nos desafían como iglesia para que en el nombre de Cristo los restauremos y puedan ser gente de bien. Nosotros somos un grupo de profesionistas que queremos dar un servicio social. Muchas personas vienen arrastrando de antaño heridas emocionales infectadas, como complejos, traumas psicológicos, culpas y baja autoestima. Ellos pueden ser restaurados con atención psicológica. Los psicólogos podemos abrir un seminario para entrenar consejeros cristianos, los cuales pueden ser de mucha ayuda para esas personas. Y en ese momento me interrumpió. La psicología es del demonio. Los cristianos no la necesitamos, me interrumpió el pastor enérgicamente. Ningún ser humano debe buscar ayuda en otra cosa que no sea la palabra de Dios y en la oración. Su rostro estaba descompuesto por su coraje. Yo me puse nervioso y titubeando dije: de acuerdo, pastor, usted tiene toda la razón y no pretendo contradecirle, solamente pienso que la gente antes mencionada necesita amor y la ayuda profesional para ministrarles esa palabra de Dios. Y un consultorio para asesorarles sería de gran ayuda.
En eso, otra vez, fuertemente, con rostro desencajado, el pastor me interrumpió. No, esa gente no merece del amor de Dios. No son dignos de nosotros. Ellos deberían de leer la Biblia, orar y que el Espíritu Santo les enseñe cómo han de arreglar sus desordenadas vidas, sus problemas familiares y conyugales. En nuestra iglesia no necesitamos de psicólogos, sino de Dios solamente. Volvió él a interrumpirme. Siendo así, tampoco necesita de pastores que golpeen con la Biblia, como usted lo hace, pensé. No hubo razón, no hubo pero que valiera. El pastor Roque era de esas personas que se les llama sabelotodo, que no se dejan enseñar, solo ellos tienen la razón absoluta. Cuando llegué a la casa, me sumí en mis pensamientos, me preguntaba a mí mismo, ¿qué fue lo que echó a perder el objetivo? ¿Será la manera en que abordé el asunto? Tal vez no fui correctamente vestido. ¿Acaso serían las palabras que usé? Quizás la forma o la manera de plantearlo. ¿Qué sería, Dios mío, lo que me hizo fracasar con el pastor? Repasé todo. Llegué, toqué el timbre, oí su voz fría decirme, ya voy. Me abrió la reja de su casa, nos sentamos, abordé el asunto y... Ah, ah, ya. Ahora lo entiendo bien. Todo fue bueno. Lo que pasa es que el pastor Roque, aunque de mala gana me abrió la puerta de su casa, sin embargo el pastor Roque nunca me abrió la puerta de su corazón, la puerta de su duro corazón. ¿No sería mejor llamarlo pastor Roca? Sin duda alguna, el pastor Roca pertenece a la humanidad pigmea. La humanidad pigmea es esa que va por el mundo proclamando la verdad del Cristo, mintiendo en cada idea. Ay, amigos, ¿cómo se ha malinterpretado el cristianismo? Lo han encarecido, lo han vuelto tedioso, frío y cruel. En el nombre de Dios se han marginado a los pobres, a los homosexuales, a las prostitutas, al divorciado o divorciada, al drogadicto, al alcohólico. Ellos dañan la imagen de nuestra pulcra iglesia, dicen los fariseos separatistas de hoy. Se ha hecho a un lado al que piensa diferente. Se ha etiquetado de indigno de Dios e inmerecedor de la gracia al ateo. Al efusivo y fervoroso se le tilda despectivamente como carismático. Al que no lee la Biblia o llega tarde a las reuniones, lo ven con desprecio. La divorciada que va a la iglesia la ven y susurran, ¡qué descaro! No tiene vergüenza al venir a la casa de Dios. Se cree que dignos de Dios son solo aquellos que reportan un alto número de capítulos leídos de la Biblia durante la semana. No importa que no hayan entendido nada. Dignos de Dios son aquellos que no faltan a las reuniones de la iglesia. No importa que solo vayan a dormirse. Dignos de Dios son aquellos que dan buena suma de dinero a los fondos. No importa que sea ese fondo producto de injusticia, sobornos y transgresiones. Digno de Dios solo son aquellos que traigan una bonita máscara o antifaz que impresione, aunque solamente sea un simple antifaz o máscara de cristiano. ¿Cómo hemos hecho caro el cristianismo? Cuando exigimos de otros lo que nosotros mismos no podemos hacer. Sean santos, sean fieles, sean obedientes, sean sumisos, sean caras tristes. Por eso hablamos de la humanidad pigmea. La humanidad pigmea que va por el mundo proclamando la verdad del Cristo, mintiendo en cada idea.